El Karmapa, a quien llamábamos Jishin Norbu en tibetano, la joya que todo lo sabe y que cumple los deseos, llevaba consigo su propia atmósfera, como una tierra pura, y también nos transportó a nosotros de muchas maneras. Parecía ver a través de todos y de todo. No era un gurú pacífico parecido a Jesús, sino más bien parecido al intenso e incluso feroz Guru Rinpoche Padmasambhava, el intrépido maestro tántrico que llevó el budismo Vajrayana al Tíbet en el año 712. Sin embargo, siempre fue amable y cortés conmigo y con los demás estudiantes occidentales del Dharma, con quienes parecía disfrutar jugando de una manera cálida y paternal. Fue muy íntimo con nosotros. Nos tocó, nos pellizcó, nos hizo reír y también llorar. Una vez le pedí perdón por hablar fuera de turno con otros discípulos frente a él y él simplemente dijo, gentilmente, «Nada es difícil para mí». En los primeros días, en el monasterio de Runtek, solo 10 años después de que el Karmapa y su escuela de budismo llegaran a Sikkim, nosotros, unos pocos peregrinos, buscadores y estudiantes extranjeros, teníamos un acceso a él casi sin precedentes. Mientras uno pudiera navegar pacientemente por el sinuoso camino a través de la enredada burocracia india y obtener la visa india adecuada y los permisos especiales necesarios para visitar Sikkim, uno era libre de ir a donde quisiera y quedarse tantas semanas o meses como pudiera. Caminábamos por los terrenos del monasterio con su santidad o pasábamos el rato en su habitación de arriba, tal vez solo con los traductores Achi o Godrup Bukar acompañando a su santidad, o en su sala de estar del segundo piso con su gabinete de antiguos tesoros invaluables, termas en un instante, lleno de estatuas bendecidas, dorjes y otras reliquias sagradas del linaje Vajrayana. De vez en cuando había una enseñanza o un ritual de todo el día con cánticos, música sacra y danzas lama, una iniciación tántrica, Wang, o la altamente simbólica ceremonia de la corona negra, por la que era famoso, utilizando la corona negra Varja con incrustaciones de joyas, que se dice tejidas con el cabello de 100.000 dakinis, que fue presentada al quinto Karmapa por su discípulo el emperador chino Zhongle alrededor del año 1410. Su santidad es conocido como la encarnación de Chenrezig Avalokitesvara Kuan Yin y transmite especialmente a través de esta práctica ceremonial particular de la corona negra las vastas y bollantes bendiciones de ese Bodhisattva Chenrezig de compasión imparcial y amor incondicional. En las ceremonias inaugurales de bendición del recientemente renovado monasterio de Runtek a principios de los años 70, cuando varios monjes fuertes lucharon y no lograron levantar el poste con cuerdas como era costumbre, Gyalwant Karmapa levantó el mástil de la imponente bandera de oración con el dedo índice, como han atestiguado muchos de los presentes ese día, una ocasión entre las muchas en las que se dice que realizó milagros. La cremación ceremonial del 16º Karmapa y los extensos ritos funerarios en 1981 en Runtek también estuvieron marcados por sucesos milagrosos, incluidos arcos iris, reliquias extraordinarias que permanecieron entre las cenizas y otros signos vistos por toda la multitud.
El propio Buda dijo, por supuesto, que solo realizaba milagros cuando era necesario para inspirar y edificar a quienes necesitaban demostraciones tan gráficas de logros internos que eran mucho más significativos y que nunca se debían hacer alarde de poderes sobrenaturales simplemente para impresionar a los demás o para ganancias, fama, celebridad, etc. De manera similar, la tradición nos dice que no hablemos de nuestros sueños, visiones y experiencias de meditación y epifanías espirituales, excepto con nuestro maestro, para evitar dar lugar al orgullo, disipar la energía interior sutil o proporcionar a otros material para producir oscurecimientos conceptuales. Hablo de estas cosas por primera vez en 40 años, aventurándome a publicar algunas de ellas aquí en honor a las poderosas y profundas bendiciones del linaje de los Gyalwang Karmapas, a quienes debo tanto. Permítame agregar aquí en este intercambio un tanto personal que el Karmapa me demostró sus superpoderes al menos en 2 ocasiones. El Karmapa conquistó mi corazón y mi alma, mi mente y mi espíritu. Haberlo visto, aunque sea por unos momentos, en su naturaleza desnuda del Dharmakaya, era convertirse en su sirviente y discípulo de por vida. Estar con él era como si no hubiera ningún otro lugar a donde ir, ni nada más que hacer. Uno se sintió como la persona perfecta en el lugar perfecto, disfrutando de las enseñanzas perfectas en el momento perfecto. Su mantra es una instrucción esencial del Guru Yoga. Karmapa Cheno, Maestro, vuélvete hacia mí, quédate conmigo. Se dice que solo con escuchar un nombre como Karmapa se planta la semilla de la liberación. Su santidad me concedió la que quizás sea mi mayor visión durante un grupo pequeño de iniciación de Powa, el yoga de la transferencia de conciencia, en Carmel, Nueva York, en la primavera de 1977. Lo percibí como Amitabha, el Buda de la luz infinita, sentado bajo el árbol Bodhi en Bodh Gaya, y rayos ardientes dentro y fuera de mí, como si no fuéramos entidades separadas, una visión de cómo son realmente las cosas que recuerdo y reconozco todos los días. Esta experiencia me introdujo a la completa inseparabilidad entre yo mismo y mi lama raíz, y más aún a la genuina naturaleza búdica, la budeidad interior misma, aunque me llevó años procesarla e interiorizarla realmente. Esta es la primera vez que hablo de estas visitas y revelaciones. Lo hago solo para honrar el tipo de enseñanzas y transmisión que nos prometió a nosotros, sus devotos discípulos, y para recordar lo que es posible a través de las bendiciones del linaje de un verdadero maestro. Estas transmisiones directas me introdujeron a la visión de Buda y resaltaron lo que yo llamo la regla del diamante del Vajrayana: ver la budeidad, la luz radiante, innata en todos y en todo. Un día estaba sentado en el suelo con su santidad en su habitación del piso de arriba del monasterio de Runtek. Por lo general, se reunía con nosotros en su sala de estar, donde se sentaba en su sofá, cubierto de alfombras, cerca de estantes llenos de preciosos budas y objetos terma, que son tesoros redescubiertos. Ese día
Achi, su intérprete tibetano, me hizo pasar a su dormitorio y encontré al maestro sentado en el suelo con las piernas extendidas y la espalda apoyada en la cama. Hice una reverencia y me senté frente a él. No recuerdo de qué hablamos, pero de repente señaló con su mano derecha un tanka de Chenrezig en la pared y realmente vi el borde de la túnica del Bodhisattva de la compasión Chenrezig ondeando y brillando, chispeando y chisporroteando con bendiciones que parecía irradiar directamente desde él a través del Karmapa y hacia mí. ¿O fue al revés? Me sentí lleno de dicha y abrumado más allá de cualquier otra percepción de mi entorno e intuitivamente supe que Chenrezig y el Karmapa son uno mismo e inseparables de mi propio corazón. Después de unos instantes eternos e inefables, las cosas volvieron a aclararse, o debería decir, a la oscuridad que consideramos el mundo normal y ordinario, y seguimos charlando y bromeando. Una mañana muy temprano, a mediados de los años 70, estaba realizando enérgicamente postraciones completas frente a la puerta del templo en Runtek, tirándome al suelo una y otra vez mientras recitaba las oraciones y cánticos del refugio. Si mal no recuerdo, estaba tratando de completar una cierta cantidad de prácticas de refugio y postraciones del Mahamudra Gondro del noveno Karmapa, que hice bajo la guía de Kyabje Kalu Rinpoche antes de tener que irme. Lo hice todas las mañanas durante una semana o dos que pude pasar en el monasterio en la zona restringida de Sikkim. El resto de cada día lo pasaríamos allí estudiando y practicando con los tulkus regentes Kagyu, quienes a su vez recibían instrucciones del Karmapa y sus ilustrados abades Khenpo Trangpo Rinpoche y Tenga Rinpoche. Eran alrededor de las 4 de la mañana. Todo el patio del monasterio estaba bastante tranquilo. Las oraciones de la mañana y las puyas aún no habían comenzado. Estaba resoplando y jadeando, inclinándome hacia arriba y hacia abajo, sudando y cantando en voz alta, desde el fondo de mi corazón, inclinándome nuevamente a los pies de todos los Budas y Bodhisattvas, Dakas y Dakinis y protectores del Dharma, la Sangha y maestros del linaje, todo el rosario dorado de los gurus Kagyupa, que formaba parte del árbol de refugio visualizado que tenía en mi mente con fines de reverencia y refugio. Yo estaba totalmente tendido en el suelo, boca abajo, el mini mala en mi mano, con las manos sobre mi cabeza, en posición del mudra del loto, a los pies de todo el glorioso y brillante árbol del refugio, cuando de repente sentí que algo salpicaba mi cabeza. Al abrir los ojos miré hacia arriba, todavía acostado, y quién sino su santidad, el propio Buda Karmapa, estaba allí, solo, arrojándome granos de arroz benditos como una bendición, como una lluvia de flores de las tierras puras y los campos de Buda. Él simplemente escuchó, caminó a mi alrededor en el sentido de las agujas del reloj y continuó con su ronda matutina, mala en mano, entonando Om Mani Padme Hum. Desde ese día, hace mucho tiempo, no puedo inclinarme sin estar allí y sentir que llueven esas bendiciones. Tonto de mí, todavía lo siento ahora. En el Tíbet era costumbre convocar a un lama cuando fallecía un miembro de la familia, lo que normalmente se hacía en casa.
Luego se llevaban a cabo ritos funerarios y, si fuera posible, la conciencia del recién fallecido sería transferida a uno de los campos búdicos. Un practicante poderoso puede entregar instantáneamente su propia conciencia o la del difunto a ese reino iluminado a través de la práctica yógica secreta conocida como Powa, transferencia de conciencia. Un día falleció el padre de familia de una familia nómada en el norte del Tíbet, lugar desolado y azotado por el viento. En una región tan escasamente habitada, era raro encontrar monasterios y lamas, por lo que los miembros de la familia se preguntaban qué hacer. Casualmente, vieron a un individuo harapiento que viajaba a pie, que parecía ser un yogi itinerante o un mendigo. Por eso fueron a preguntar. El mendigo resultó ser en realidad un lama. La afligida familia solicitó sus cuidados para el fallecido y él accedió. Cuando llegó al lecho de muerte del hombre y comenzó sus encantamientos, la familia solicitó respetuosamente al lama que realizara Powa, o la transferencia de conciencia, para llevar al difunto a un renacimiento superior en el campo búdico occidental de Dewa-chen, la esfera del deleite sublime. El lama, sin embargo, dijo: «Soy simplemente un practicante pobre e inculto de las enseñanzas del Buda. No domino esa práctica esotérica, pero sí tengo una cualidad positiva, la fe infinita en el Buda viviente llamado Lama Karmapa. Él es como la gran puerta a Dewa-chen». Luego comenzó a recitar una y otra vez el famoso mantra del Karmapa. Karmapa cheno, Karmapa cheno, Karmapa cheno. Después de cada rosario de ferviente recitación, golpeaba el cadáver con su mala, ordenando que en nombre del Buda Karmapa el espíritu del difunto renaciera en Dewa-chen, ese paraíso más allá del sol poniente. Después de un tiempo, todos notaron que comenzaron a aparecer signos de una transferencia de conciencia exitosa. El cabello caía desde la parte superior de la cabeza del cadáver, había una fragancia agradable en el aire y un gran bulto apareció en la abertura de la coronilla por donde el espíritu del difunto había partido hacia el otro mundo. Todos los presentes se regocijaron y agradecieron al lama mendicante. Además, todos comenzaron a practicar fielmente el mantra del Karmapa, orando para realizar la gran libertad y dicha de Dewa-chen en esta misma vida. El lama viajero pronto continuó su viaje. Un día escuchó que el omnisciente 16º Karmapa estaba de visita en el sur del Tíbet. Viajó allí para encontrarse con él. Lo primero que le dijo el clarividente Karmapa fue: «Ese fue un Powa difícil que realizamos allá en el norte, ¿no?». Entonces Karmapa se rió a carcajadas y golpeó al otro lama con su mala. Y el mendicante sabía con inquebrantable certeza que el Karmapa es un Buda viviente, omnisciente, verdaderamente un maestro de la actividad búdica liberadora, que siempre mantiene a sus discípulos donde quiera que estén, en su corazón y en su mente. El 16º Karmapa, cabeza de la orden Kagyu, era un amante de los animales y un ávido coleccionista de aves exóticas. Siempre estuvo acompañado de varias mascotas, incluidos loros a los que entrenaba para recitar Karmapa cheno, su propio nombre, mantra e invocación. Tenía un aviario en lo alto del monasterio de Runtek, en Sikkim, que visitaba temprano cada mañana, pero amaba especialmente a su fiel oveja azul.
Cuando era joven en el monasterio de Surpu, su santidad Karmapa tenía como mascota una oveja azul del Himalaya, que lo seguía a todas partes. Todos decían que la oveja era la reencarnación de un antiguo sirviente que de repente había abandonado el empleo del Karmapa. El nombre del sirviente era Yonga. Se fue misteriosamente en medio de la noche y nunca regresó. El Buda Karmapa adivinó que a Yonga no le había sucedido ningún daño y simplemente dejó el asunto en paz. Varios años después, la noticia de la muerte de Yonga llegó al séquito del Karmapa. Se hicieron oraciones y bendiciones apropiadas en su memoria. Pasó el tiempo. Un día, mientras viajaba con sus seguidores por las escasamente habitadas llanuras del norte del Tíbet oriental, el joven jerarca Karmapa, Ranjung Rinpoche Dorje, se alejó después de que su grupo se había detenido a descansar. Un asistente anciano que lo seguía escuchó de repente al Karmapa llamar «Yonga, Yonga», tal como solía hacerlo cuando saludaba a su difunto sirviente. El anciano monje asistente se preguntó qué estaba pasando, pero se guardó su opinión. Después de todo, pensó, ¿qué daño podría sufrir su santidad aquí? Los guardianes iluminados y protectores del Dharma siempre están velando por el maestro de la acción, el Buda viviente. Durante un tiempo, el Karmapa vagó por aquella pradera solitaria y desierta, llamando suavemente a su antiguo sirviente. «Yonga, Yonga». De repente apareció balando una ovejita azul. Sin miedo, la oveja se acercó y lamió la mano extendida del Karmapa arrodillado. El Karmapa se volvió hacia su antiguo asistente, sonriendo dulcemente. «Ahora Yonga ha vuelto a mí», dijo. A partir de ese momento fueron inseparables. Los viejos lamas del monasterio de Surpu dicen que, cerca de donde Karmapa dejó la mano y las huellas incrustadas en una roca, también se pueden ver las huellas de los cascos de la oveja en la roca. Una vez, la madre de Ringu Tulku estuvo en el hospital de Gantok, Sikkim, con una enfermedad grave. Ringu Tulku y su tío, que también era su maestro del Dharma, fueron al monasterio de Runtek una mañana temprano para preguntarle a su santidad el Gyalwang Karmapa qué se podía hacer para ayudarla, ya que el Buda Karmapa era universalmente famoso por sus poderes de pronóstico. Recurriendo a su clarividencia sin obstáculos, en lugar de la adivinación formal mediante el uso de cuentas y otros dispositivos, su santidad le aconsejó que debía recibir el rito de iniciación de los 1000 Budas lo antes posible si quería curarse. De lo contrario, el resultado parecía sombrío. Tulku y su tío fueron inmediatamente a ver a Dilgo Khyentse Rinpoche, que estaba en Sikkim en ese momento, para solicitar la iniciación para Amala. Ofrecieron al Gran Lama 5 rupias y un pañuelo de seda blanco, símbolo de la pureza de corazón, y pidieron su ayuda. El compasivo Khyentse Rinpoche era famoso por tener tiempo para quien lo necesitaba. Inmediatamente acompañó a la pareja al hospital de Gantok y realizó el rito que duró todo el día junto a la cama de la mujer para eliminar todos los obstáculos presentes. Las plegarias y pullas de Rinpoche continuaron mucho después del anochecer. Cuando Amala despertó al día siguiente, se curó y salió del hospital. Vivió mucho tiempo después y a menudo mencionó las grandes bendiciones y la bondad de sus lamas y sigue viva hoy.
Esto era cierto cuando escuché la historia a finales de los años 1980.